Comenzamos. Buenos días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum con la participación de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, que como saben es un organismo perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias a don Hugo, en primer lugar, por su generosidad en responder a nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Hugo Morán nos ha propuesto hablar de un tema muy interesante, que es la reconstrucción verde en Europa y en España. Como saben, el secretario de Estado lleva 2 años ya ejerciendo sus funciones en el Ministerio, y aunque en su ámbito es muy conocido, me gustaría comentar para aquellos que quizá no lo sepan que Hugo Morán es asturiano, en concreto natural de la población de Lena, municipio en el que ha sido concejal y luego alcalde durante 20 años en total, sumando ambos cargos. Hugo Morán ha ido recorriendo desde sus inicios en su pueblo distintas posiciones en la política autonómica y nacional y siempre vinculado a puestos relacionados con el medio ambiente. Aunque han sido muchas sus responsabilidades en este ámbito, me gustaría destacar algunas, ¿no?, de todas las que ha hecho, ¿no? Ha sido presidente del Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias, presidente de la Federación Asturiana de Concejos, presidente del Grupo de Desarrollo Rural de la Montaña Central de Asturias, y a nivel nacional ha sido diputado por Asturias, portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Congreso y en los distintos congresos del Partido Socialista ha desempeñado siempre funciones relacionadas con el medio ambiente, la ordenación del territorio y la transición ecológica. Es un perfil de claro compromiso con la causa verde y medioambiental y este precisamente va a ser el contenido del coloquio que nos reúne hoy en Executive Forum. Como ya saben, estos coloquios tienen un esquema muy sencillo. Tras las presentaciones iniciales, el secretario de Estado nos dará su conferencia y los asistentes pueden hacer sus preguntas a través del botón de preguntas de Zoom, aunque ya nos han llegado muchas preguntas por correo electrónico, ¿no? Aprovecho para recordar que nos pueden seguir también en streaming por el canal de YouTube de Executive Forum y en Twitter mediante el hashtag Europa Verde que aparece aquí arriba en la imagen. Antes de darle la palabra, quiero presentar a Magtel, la empresa que nos ha querido acompañar para realizar este coloquio, y a don Arturo Buenaventura, que ocupa el puesto de director de Agua y Medio Ambiente Magtel y que va a ser el que haga la introducción al coloquio. Gracias, don Arturo, cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, César, y a Executive Forum por darnos la oportunidad hoy de estar aquí con el secretario de Estado y con todos vosotros en este coloquio online. La verdad que nos vamos poco a poco familiarizando con este tipo de formato. Ya hemos tenido, en mi caso, y supongo que muchos de vosotros, pues varios en estas últimas semanas. Y es muy práctico, pero no deja de ser un poco extraño, no termina de ser del todo lo mismo, ¿no? En fin, bueno, quería empezar pues un poco diciendo que todo este confinamiento con motivo de la pandemia pues no solo ha cambiado la forma en la que interrelacionamos unos con otros o incluso hemos vivido, sino que creo que también ha servido para que tengamos más presente los retos que como sociedad tenemos, ¿no? En ese sentido, me gustaría destacar cómo la sociedad ha reaccionado ante esta pandemia. Los retos sociales de tipo económico, de desempleo, de salud, de hambre, de pobreza, a los que ya nos enfrentábamos, no han hecho más que agravarse o ponerse más de manifiesto, ¿no? Hemos visto cómo personas han perdido pues, su bienestar, su seguridad o incluso su libertad, ¿no? Pero la sociedad nos ha demostrado que puede reaccionar de una forma solidaria, anteponiendo la salud de las personas y en concreto los de los más vulnerables a lo que pueda ser el materialismo, ¿no? Muchos somos conscientes de que al ritmo al que crecemos, al que la economía marcha, si no hacemos nada al respecto, pues nos llevaría a una situación de cambio climático y con graves consecuencias para el medio ambiente y para las generaciones futuras, ¿no? Y todo eso, junto con la situación actual, pues nos hace tomar esa conciencia importante y que debemos ser más respetuosos o lo máximo posible con el medio ambiente, con la economía circular, con la descarbonización, ¿no? Magtel, en ese sentido, pues ya desde 2005 viene desarrollando proyectos de energías renovables y hemos alcanzado una cartera de proyectos de más de 2 gigavatios, ¿no? Y también hemos investigado en tecnologías relacionadas con movilidad eléctrica, con biomasa, con baterías, con smart grids, etc.
Otro reto que este confinamiento nos ha hecho tomar más conciencia es el de la transformación digital, que, como sabemos, ha venido para hacer las cosas de una forma distinta y para quedarse. Algunos entienden que es la cuarta revolución industrial. Hemos visto cómo casi por obligación se ha adoptado de forma masiva el teletrabajo, las compras online y bueno, pues salvando así algunas barreras o reticencias que podía haber, y esto pues va a avanzar mucho en esa línea. En la transformación digital, la gestión masiva de datos, el análisis de los mismos, pues ofrece unas grandes oportunidades, y como ejemplo pues el proyecto de FitChain que desde Mactel estamos desarrollando, basado en blockchain y que mediante algoritmos pues estudia el consumo doméstico y de la industria, y conforme a una serie de patrones y perfiles pues permite mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo de la factura de la luz, ¿no? Pero hay una cosa que quizá yo creo que me ha llamado más la atención de todas, y es durante este confinamiento a nivel mundial hemos visto cómo la naturaleza, como el medio ambiente, se ha abierto paso, ha recuperado espacios que de alguna manera nosotros, quizá inconscientemente o no tan consciente, teníamos ocupados, ¿no? Y con nuestra presencia, con nuestra contaminación o con nuestro ruido, ¿no? Supongo que todos hemos podido disfrutar del silencio durante algunas semanas en nuestras ciudades, o incluso hemos visto crecer hierba entre las baldosas de las aceras, ¿no? Es decir, el efecto que nosotros producimos en el entorno es quizá más significativo de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y creo que eso pues tenemos que tener conciencia de ello, y debemos, por lo tanto, apostar por un respeto del medio ambiente y por tratar de ir con más energía hacia esa transformación energética, hacia esa descarbonización. En ese sentido, nosotros es verdad que todos estos retos no son solamente un deber para nosotros, con nuestro planeta y con nuestras generaciones futuras, son también una obligación, ¿no? Y en ese sentido es el compromiso que yo creo que con este coloquio estamos todos, en el que todos apuntamos, ¿no? Y estoy seguro que las aportaciones o los mensajes que nos va a mandar el secretario de Estado pues van en este sentido. España, desde luego, en lo que a transición energética se refiere, es un referente. Creo que con los objetivos que se ha fijado en el PNIEC del 42% de la energía que sea de fuentes renovables, que en términos de energía eléctrica nos referimos a un 74% para el 2030, o que incluso llegue al 100% para el 2050, pues son objetivos a la altura de las circunstancias. Esto es un reto quizá complicado de alcanzar, porque eso requeriría pues, 6 gigavatios de energía renovable que entre en servicio de promedio anualmente durante los próximos 10 años. Bueno, creo que el compromiso tanto de la administración pública como del sector privado está alineado con esos objetivos, y creo que es interés de todos, pero quisiera destacar que quizá va a haber que trabajar en varios aspectos para conseguirlo, ¿no? Y por señalar algunos de ellos, creo que debemos hacer lo posible por simplificar, mejorar, facilitar, agilizar, en definitiva, toda la tramitación de los proyectos de energías renovables que están detrás de todo esto. Creo que tenemos que tener también una comprensión mejor de cómo el sistema eléctrico va a absorber la incorporación de toda esta energía renovable y va a continuar siendo gestionable, y qué rol va a jugar, por ejemplo, en todo eso el almacenamiento. Es importante también saber qué va a pasar con el mercado eléctrico, es decir, con toda esta penetración de energías renovables, qué le va a pasar al precio de la energía, tanto en el mercado spot como en los servicios de ajuste, ¿no? Y sobre todo, qué medidas se van a tomar para asegurar la rentabilidad, la viabilidad económica de todos los proyectos que están detrás de esta transformación energética, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, la regulación. La regulación necesitamos conocer y que esté bien desarrollada, porque son los cimientos sobre los que vamos a construir este nuevo modelo de energía para España, ¿no? Estamos, por lo tanto, en un momento crucial, y creo que debemos dar todos el do de pecho. La colaboración público-privada
creo que es más importante que nunca y va a ser fundamental para que retomemos la senda del crecimiento económico y del bienestar. No me quiero extender más, estamos todos deseando escuchar al secretario de Estado y bueno, pues quedo a vuestra disposición y muchas gracias de nuevo, César. Pues muchísimas gracias, Arturo. Como te comentaba antes, si quieres pues hacer luego participar en las preguntas, ya nos están llegando muchas, como hemos comentado antes en la reunión previa, pero bueno, que puedes participar sin ningún problema. Y nada más, entonces cedo ya la palabra a Hugo Morán, que estamos ya con muchas ganas de escucharle. Don Hugo. Muy bien, pues muy buenos días. En este formato, como decíais, aún estamos explorando y que lo vemos más como una barrera que como un espacio de conexión. Creo que merece la pena intentar encajarlo en nuestras vidas y sacarle el máximo rendimiento. Por supuesto, no puedo empezar sin antes agradecer tanto a Executive Forum como a Martel la oportunidad que nos brinda de poder compartir hoy un diálogo en torno a algunas de las preocupaciones que yo creo que forman parte ya del día a día del conjunto de la sociedad en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Y por eso quisiera comenzar mi intervención verbalizando la que entiendo debe ser la primera conclusión que habríamos de extraer de esta crisis sanitaria global que nos ha mantenido en vilo durante meses y que aún se nos presenta hacia el futuro con bastantes incertidumbres. Sin unas bases sólidas de salud ambiental, no es posible asegurar la capacidad de respuesta del sistema de salud pública. Y es evidente que si el sistema de salud pública se ve rebasado, la salud de la economía acaba en la UBI, como estamos viendo. Por lo tanto, una enseñanza. Si queremos asegurar una economía próspera, hemos de dedicar nuestros esfuerzos principales al cuidado de la naturaleza, o sea, de la vida. Y en esto abundaré en su traducción práctica un poco más adelante. Nos queda un camino arduo, es verdad, pero encaramos la fase de recuperación y lo hacemos con la voluntad de construir juntos, porque solo si afrontamos unidos esta situación difícil, lo haremos con más fortaleza, con más solvencia y con más probabilidad de éxito. Es lo que la sociedad espera y lo que la sociedad merece. Un diálogo constructivo y propuestas de presente para garantizar el futuro. Además, creo que es el homenaje que como mínimo les debemos a todas las personas fallecidas y a quienes todavía están batallando contra el virus dentro y fuera de nuestras fronteras y a quienes creo que debemos un recuerdo en el inicio de esta intervención. Este momento en el que encaramos juntos la recuperación del país es una buena ocasión para preguntarnos qué queremos reconstruir, qué queremos reconducir y qué bases debemos sentar para fortalecer nuestras oportunidades de progreso. Y en ese sentido, voy a continuar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre el binomio COVID-19-medio ambiente. Verán, el secretario general de Naciones Unidas nos recuerda con frecuencia que estamos cerca del colapso del delicado equilibrio ambiental, que la imparable pérdida de biodiversidad nos acerca a la sexta extinción masiva de especies y que el riesgo climático constituye una amenaza muy real para nuestra economía y para nuestra seguridad. De todos estos aspectos tenemos ya evidencias científicas sobradas e irrefutables y, en concreto, en el contexto de la actual emergencia sanitaria, la ciencia nos advierte de que el riesgo de aparición y propagación de enfermedades infecciosas aumenta a medida que se destruye la naturaleza. Esto ha quedado reflejado en las conclusiones de la Evaluación Global de la Biodiversidad y los Servicios de los Ecosistemas, que realizó la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas en 2019. Se constata, por tanto, que estamos experimentando una crisis de pérdida de biodiversidad sin precedentes. De acuerdo con esta evaluación, 100 millones de hectáreas de bosques tropicales fueron eliminadas entre los años 1980 y 2000 y más del 85% de los humedales del mundo han desaparecido desde el comienzo de la era industrial, lo que ha provocado un aumento de las zoonosis. Pues bien,
Se ha llegado a estimar que más del 60% de las enfermedades infecciosas surgidas en las últimas décadas han sido zoonosis y que la mayor parte de ellas se generaron a partir de la transmisión de fauna silvestre hacia seres humanos. Esta parece ser una tendencia al alza en los últimos años. Y la enfermedad COVID-19 es solo el último ejemplo de ello. La pérdida y degradación de los ecosistemas acentúa considerablemente el riesgo de exposición y la vulnerabilidad de los seres humanos a los virus y las enfermedades zoonóticas, mientras que la existencia de ecosistemas saludables, complejos y en buen estado de conservación pueden, de hecho juegan, un papel importante e insustituible en el amortiguamiento y la dilución de este tipo de transmisiones, contribuyendo a reducir el riesgo de expansión a los seres humanos. En consecuencia, proteger y restaurar la biodiversidad y el buen funcionamiento de los ecosistemas es esencial para prevenir la aparición y propagación de enfermedades futuras y reforzar nuestra capacidad de recuperación. Y eso solo es posible si dedicamos esfuerzos para evitar que se deterioren nuestra riqueza natural y nuestros ecosistemas. En este sentido, entre otras medidas, es preciso promover acciones para regular y controlar estrictamente el comercio de vida silvestre, reducir la pérdida y degradación de ecosistemas, reforzar la protección y la gestión efectiva de áreas protegidas e invertir en restaurar la biodiversidad. Revertir la pérdida de biodiversidad es, por tanto, una prioridad. Lo es para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que lo ha convertido en un elemento clave de la recuperación verde, en respuesta a la actual crisis de salud y ambiental. Y lo es en el ámbito de la Unión Europea, que acaba de adoptar una estrategia de biodiversidad a 2030, que constituirá un elemento central del plan de recuperación de la Unión. En línea con las prioridades y objetivos planteados en esta nueva estrategia de la Unión Europea, el Ministerio trabaja en el próximo Plan Estratégico para el Patrimonio Natural y Biodiversidad, que establecerá los objetivos y medidas a adoptar en materia de biodiversidad en España en la próxima década. Además, a nivel global, el próximo año está previsto adoptar el nuevo Marco Global de Biodiversidad para el periodo posterior a 2020 del Convenio sobre Diversidad Biológica. Por tanto, a esa primera lección que decía debemos aprender de la situación generada por la COVID-19, es que nuestra respuesta a la actual crisis ambiental y sanitaria y también económica debe basarse en una transición ecológica hacia nuevos modelos de desarrollo que garanticen la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y priorice la inversión en protección y restauración de la naturaleza como impulsor de la economía. Todo ello es fundamental si queremos garantizar la supervivencia y el bienestar de nuestra sociedad, pero también para impulsar el desarrollo económico. No debemos olvidar que más de la mitad del PIB mundial depende directamente de la naturaleza y que, según los datos más recientes, invertir en biodiversidad genera un beneficio económico asociado de más de 100 euros por cada euro invertido. La urgencia e importancia de revertir la pérdida de la biodiversidad es tal que requiere una acción concertada y conjunta de todos los actores de la sociedad y a todos los niveles. El sector empresarial, por ejemplo, puede jugar un papel fundamental avanzando en la consideración de sus impactos y dependencias de la biodiversidad y aumentando su compromiso con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en toda la cadena de valor de su actividad productiva y comercial. He hablado de esta primera lección, basada en la evidencia científica de que la pérdida de la biodiversidad incrementa el riesgo de aparición y propagación de enfermedades infecciosas. Pero esta no es ni mucho menos la única lección. Así, no debemos olvidar que diversos estudios apuntan a que la calidad del aire, que ya de por sí está relacionada con más de 4 millones de las muertes prematuras anuales en todo el mundo, puede ser un elemento agravante del impacto de la COVID-19. Y en relación con ello, durante estos meses, hemos podido comprobar cómo las obligadas restricciones en materia de movilidad han mejorado sustancialmente la calidad del aire en España. En este contexto, el Gobierno considera que las expectativas de salida de la crisis sanitaria ofrecen una oportunidad para impulsar un cambio en las pautas de movilidad en los núcleos urbanos que haga posible un aire más limpio y mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Así pues, es preciso avanzar hacia un nuevo paradigma de movilidad que permita una desescalada de la crisis, reduciendo congestión, contaminación, emisión de gases de efecto invernadero y de ruido. La progresiva recuperación de la actividad hace necesario plantearse
los retos asociados a la movilidad en un contexto de paulatina salida de la crisis, teniendo en cuenta una estrategia de conjunto que incluya la reducción de los desplazamientos, con el fomento del teletrabajo como una experiencia en la cual nos hemos sumergido por razones de necesidad, medidas para evitar la concentración de desplazamientos a través de la gestión de los horarios y un fomento en general de la movilidad activa, de aquellos medios de transportes no motorizados que nos permiten desplazarnos en la ciudad. Para ello, entiendo que se hace necesario establecer mecanismos de coordinación entre la Administración General del Estado, dentro de la propia Administración General del Estado y con otras administraciones, para el desarrollo de las actuaciones que nos permitan avanzar hacia una movilidad sostenible y, al mismo tiempo, descongestionar el transporte público, permitiendo a sus usuarios guardar las distancias de seguridad y evitar, sobre todo, un uso masivo, un retorno al uso masivo de los vehículos particulares. Quisiera a continuación compartir lo que se ha hecho en estos meses durante el estado de alarma desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en concreto desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, para explicar en qué áreas hemos actuado de manera muy especial, sustancialmente en dos frentes de servicio público que son esenciales. Por una parte, en materia de gestión del agua, asegurando la garantía de abastecimiento, de depuración y de saneamiento. Y por otro lado, en materia de residuos, garantizando su correcta gestión en un momento en el que amenazaba congestión el sistema de gestión ordinario. Por lo que se refiere a las actividades de abastecimiento de agua y tratamiento, se han considerado esenciales en la normativa aprobada durante el periodo del estado de alarma. Las empresas y los operadores del sector de abastecimiento, de depuración y de conducción, potabilización y saneamiento de agua han sido contempladas en las disposiciones de distinto rango normativo aprobadas hasta el momento para la situación generada por la COVID-19, que han sido básicamente las siguientes. Para garantizar el abastecimiento, depuración y suministro de agua para todas sus finalidades, se adoptaron las siguientes medidas. Por un lado, una orden de servicios esenciales en materia de agua, por la que se adoptaron medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua, de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. Y por otra, la incorporación de la garantía de suministro de agua mientras estuviese en vigor el estado de alarma, de tal forma que se determinó que no podría suspenderse el suministro de agua a los consumidores en su vivienda por motivos distintos de la seguridad de suministro. Tengo que, en este caso, agradecer públicamente la cooperación de todo el sector en el proceso de habilitación de medidas de gestión durante el estado de alarma. Hemos mantenido encuentros habituales, hemos recibido multitud de aportaciones del sector y todas ellas se han considerado a la hora de abordar las medidas de gestión en estado de alarma, de tal forma que creo que se ha conseguido una respuesta efectiva, de tal manera que en ningún momento se ha puesto en riesgo la garantía de suministro. Por lo tanto, mi agradecimiento a las empresas, a los profesionales, a los trabajadores del sector y a las administraciones responsables de la gestión. Y por otro lado, también, lógicamente, a las herramientas de gestión del propio Ministerio. Confederaciones hidrográficas y sociedades estatales de agua han estado a pie de obra desde el minuto 1, en cada momento, en el momento en el que se necesitaba de su intervención, de tal manera que se ha garantizado las 24 horas del día, durante todo el tiempo, el suministro. La Dirección General del Agua, además, ha realizado un seguimiento de las situaciones que se producían de tal manera que pudiésemos disponer de información puntual para poder anticipar posibles crisis en los momentos más agudos, en los cuales el nivel de confinamiento cambió radicalmente los ciclos de demanda. Y en paralelo a esto, el sistema de gestión del agua se ha convertido en un indicador muy válido para hacer un seguimiento de la pandemia. De tal manera que hemos puesto en marcha un mecanismo de seguimiento de las aguas residuales como un indicador de alerta temprana. Como saben ustedes, ante la situación generada por la pandemia y en el impacto de la salud pública, han ido surgiendo distintos trabajos, tanto a nivel nacional como internacional, que relacionan la presencia de material genético del virus en las aguas residuales con los casos contrastados de infección por el coronavirus. Estudios en esta materia concluyen que la detección de dicho material genético puede ser una herramienta de detección temprana de la propagación de la enfermedad, de modo que podría utilizarse como indicador epidemiológico de alerta temprana de gran utilidad
para futuras incidencias de la enfermedad. Y en este sentido, el Ministerio está trabajando junto con el de Sanidad y con el apoyo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con las comunidades autónomas en la puesta en marcha de una red de alerta de rebrote de la COVID-19 a través de la medida y el análisis de las aguas residuales, para los que el Ministerio ha destinado inicialmente 2 millones de euros que se revisarán en función de la evolución de la pandemia. Junto a esto, otro servicio del Ministerio se ha convertido también en un elemento sustancial en la anticipación de la posible evolución futura de la COVID. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha puesto en marcha un mecanismo de cooperación internacional en el cual están integrados muy especialmente los servicios meteorológicos de distintos países iberoamericanos, de tal manera que somos capaces en estos momentos de ir analizando el comportamiento del virus en momentos estacionales distintos del que estamos viviendo en estos momentos. Es decir, en el hemisferio sur, en el que en estos momentos se están adentrando en el otoño e invierno, vamos a conseguir tener datos de cuál es el comportamiento del virus en esta situación. De tal manera que cuando en el hemisferio norte, en nuestro país, entremos en ese periodo estacional, podamos disponer ya de algunos datos que nos permitan manejar con mayor certidumbre las previsiones, la anticipación al desarrollo de la epidemia. Voy a referirme ahora a un tercer aspecto que quisiera destacar en este foro y que abunda en la idea que expresé al comienzo de la intervención, y que es necesario sentar las bases para avanzar en la dirección adecuada, la de una economía descarbonizada, que solo será posible si se dispone de un instrumento lo suficientemente sólido. Este instrumento, al cual ha hecho referencia Arturo en su presentación inicial, es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Como saben, el Gobierno acaba de enviar a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para avanzar en la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050. Se trata de un texto coherente, ambicioso, completo, que da respuesta a las demandas generales de la sociedad y a las sugerencias y alegaciones que hemos ido recibiendo durante su elaboración. Constituye un marco institucional, también económico, para facilitar la progresiva adecuación de la realidad del país a las exigencias que regulan la acción climática. El texto pone en el centro de la acción de Gobierno la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Facilita la estabilidad y predictibilidad necesarias para evitar sobrecostes o la generación de activos cautivos, susceptibles de lastrar el progreso de nuestra economía durante décadas. Minimiza los impactos sociales negativos y facilita el aprovechamiento de oportunidades económicas al tiempo que ofrece medidas de acompañamiento en la transición a los más vulnerables. Recoge, es cierto, objetivos ambiciosos que sitúan a nuestro país a la cabeza del nuevo modelo de desarrollo descarbonizado, pero que además podrán ser revisados siempre al alza, en aplicación del principio de no regresión. Estos objetivos son la señal clara y contundente que debe dar el Estado de cara a generar un marco de confianza en la dirección que debe tomar el país, en las inversiones, en nuestro modelo de producir, en nuestro modelo de consumir. Son objetivos plenamente coherentes con el marco de la Unión Europea. La ley incluye también elementos esenciales de la planificación de la política de energía y clima, regulando los dos instrumentos más relevantes adoptados en el seno de la Unión Europea en los últimos años: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Descarbonización a 2050 de la economía española. Todos los sectores han de contribuir a la consecución de los objetivos. Se señala que los planes nacionales integrados de energía y clima deben recoger los objetivos sectoriales y las políticas y medidas para alcanzarlos de los siguientes sectores. Por un lado, los que participan en el régimen de comercio de derechos de emisión, básicamente las grandes industrias y el sector eléctrico, pero también los sectores difusos: el sector agrario, el forestal, el transporte, el residencial, el institucional, el comercial, el de los gases fluorados. Pero para avanzar en una economía descarbonizada hemos de implicar también algo que es insustituible: incorporar un uso responsable de nuestros recursos en nuestros protocolos de vida, en nuestros protocolos de actuación. De esta manera, otro de los elementos clave de la ley son las disposiciones sobre los combustibles fósiles, un tema sensible que, no obstante, no puede dejarse atrás, y esta ley es el marco adecuado para abordarlo. En relación con la movilidad y el transporte, a lo que me he referido anteriormente, responsable de un porcentaje elevado de las emisiones, el texto busca anticipar
dar las señales a largo plazo para ir acomodando la descarbonización del sector, que tiene que ser parte de la respuesta al cambio climático, y posicionarse en el nuevo modelo de desarrollo para aprovechar las oportunidades que abre la nueva realidad económica y social. Así, en 2050 se deberá alcanzar un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros, sin emisiones directas de CO2, y que no más tarde del año 2040 los vehículos sean con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro cuadrado. Por kilómetro. Esta medida está en línea con lo que está sucediendo en Europa y la industria de nuestro país debe liderar el futuro de la movilidad sostenible con el apoyo necesario. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán en la planificación de ordenación urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad. Y asimismo, se ofrece la posibilidad a las comunidades autónomas insulares, por su vulnerabilidad frente al cambio climático, a instar al Estado a establecer medidas de promoción de movilidad limpia consistentes en restricciones a la circulación de turismos y furgonetas en su ámbito territorial. En la ley, la adaptación recibe por primera vez la importancia que requiere y se incluyen en la norma todos los elementos necesarios para reforzar su consecución en nuestro país, como es un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos y su tratamiento sectorial en una serie de áreas clave como la hidrológica, la de costa, la territorial y la urbanística, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte, la agraria, la forestal y en la conservación de la biodiversidad. La ley recoge por primera vez en nuestro país disposiciones relativas a la transición justa que se materializarán mediante la estrategia de transición justa, así como con los convenios que se deriven de la misma, de forma que en el proceso de la transición lo que se pretende básicamente es no dejar ni a ninguna persona, ni a ningún territorio, ni a ningún sector atrás, y que se maximicen las oportunidades de crecimiento. El texto establece además nuevas obligaciones de información para evitar riesgos financieros, un marco para facilitar la equidad en la transición a una economía descarbonizada, ofreciendo herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que ayuden a evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión. Se recogen las obligaciones de información que deben emprender el sector financiero y las grandes empresas. Las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir del 2023. Se introduce un nuevo tipo de obligación de información al sector energético y el sector eléctrico deberá presentar una estrategia de descarbonización. Señalar también que la ley sigue con el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro sistema. Destaca la creación de un comité de expertos de cambio climático y transición energética de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno. Además de la ley, que constituye un pilar fundamental para una recuperación que apuesta por una economía climáticamente neutra, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha trabajado en el desarrollo de ese nuevo modelo de economía circular que sustituye al actual sistema, basado en un modelo de crecimiento que se apoya en la producción de bienes y servicios bajo las pautas de usar, consumir y tirar. Este modelo lineal conlleva un uso excesivo de recursos, una elevada presión sobre el medio ambiente, que está detrás de las manifestaciones más graves de la crisis ambiental que atravesamos, incluido el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. En este contexto, España no es una excepción. Se estima que nuestro país necesita más de 2,5 veces su superficie para abastecer las necesidades de nuestra economía. Además de los impactos ambientales que esto comporta, los datos demuestran la ineficiencia del modelo y la dependencia agravada del exterior, que hacen a nuestra economía más vulnerable y menos competitiva. Para dar respuesta a esta situación, el Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Economía Circular España Circular 2030, que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo, en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzcan al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La estrategia contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Y esta estrategia se materializará a través de sucesivos planes de acción trienales, en el primero de los cuales ya estamos trabajando.
Sirvan, por tanto, estas pinceladas, y voy concluyendo, sobre los aspectos más relevantes de las actuaciones puestas en marcha en los últimos meses, marcados casi en su totalidad por la crisis sanitaria, para poner de relieve que la transición ecológica está en marcha. Quedan todavía muchas medidas por impulsar, pero ya contamos con referencias valiosas para activar una recuperación segura y solidaria, una recuperación que debemos encarar con audacia, teniendo presentes cuáles son nuestros retos, pero también cuáles son nuestros activos, porque son muchos y muy valiosos. Tenemos una sociedad comprometida, una juventud ambiciosa y preparada, un tejido empresarial que está impulsando el desarrollo tecnológico y la innovación en todos sus procesos. Tenemos unas condiciones geográficas que nos dotan de un capital natural excepcional, y todo ello nos convierte en uno de los países mejor situados para acelerar esta transición ecológica. Por tanto, sin dejar de preocuparnos en el momento actual de crisis gestionando la pandemia, debemos empezar a pensar en el día después, en cómo recuperar nuestras economías, en cómo alinear nuestros esfuerzos con el mensaje que la Unión Europea está trasladando a través de ese fondo de reconstrucción en el que en estos momentos se está trabajando. Para ello es necesario reorientar nuestro desarrollo mejorando la calidad de vida y la salud de las personas, pero eso, como he mencionado varias veces en estas reflexiones que hoy comparto con ustedes, no será posible si no preservamos los valores ambientales. La reconstrucción, por tanto, ha de ser verde para ser solidaria. Cualquier plan de recuperación debe ser coherente con los objetivos climáticos, la protección de la naturaleza y la justicia social. Una recuperación verde supone una apuesta por una economía mucho más sólida, segura y estable, siendo la mejor opción para generar oportunidades de empleo, de riqueza y de equidad, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su salud. Nos enfrentamos a un momento sin precedentes en nuestra historia, un momento de enorme exigencia personal y colectiva con grandes retos y grandes incertidumbres, pero es también un momento de oportunidad para transitar un camino diferente al que nos ha traído hasta aquí, a un camino que debe llevarnos hacia ese nuevo futuro, un futuro que ahora mismo está en nuestras manos. A ese futuro hemos de convocar al conjunto de la sociedad y a ese futuro empeñamos en nuestros momentos nuestros mayores esfuerzos. Por mi parte, muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, quedo a disposición de todos ustedes para las cuestiones que quieran plantearme. Pues muchísimas gracias, Hugo Morán. Ahí, bueno, ha sido una exposición fantástica. Hay muchísimas preguntas y lo que más me ha llamado la atención es la variedad de los temas que tienen que ver con su Secretaría de Estado, porque se toca de todo, ¿no? Desde temas de economía circular, contaminación, gestión de residuos, impacto en costas, impacto hídrico, biodiversidad, que usted lo ha tocado. Y bueno, pues se las voy a ir lanzando. Y vamos a comenzar con una pregunta que le hace una periodista de Radio Televisión Española, Luisa Pérez. Le pregunta lo siguiente: en esa reconstrucción verde y en el marco de la Ley de Cambio Climático, que ya se va a tramitar en el Congreso y que contempla la instalación de puntos de recarga en grandes gasolineras, me gustaría saber las proyecciones del Gobierno en número de puntos de recarga, plazos e inversión. También si el Gobierno tiene pensado mantener paquetes de ayudas a la compra de vehículos eléctricos actuales o implementar otros y en qué condiciones. Y por último, si existen objetivos de penetración de coche eléctrico de aquí a 2030. Bueno, vamos a ver. Me plantean esta pregunta una estructura de cuestiones que responden más bien a la Secretaría de Estado de Energía, casi que a la Secretaría de Estado. Pero no obstante, sí quisiera avanzarle alguna previsión concreta del contenido de su pregunta. El Ministerio va a reforzar sus medidas de apoyo para la movilidad eléctrica. La respuesta es sí. Es en estos momentos un compromiso de este Ministerio el de reforzar las herramientas de apoyo para incorporar, reforzar las líneas de ayuda al acceso a la movilidad de cero emisiones, para que ésta vaya teniendo una capacidad de entrada en el sistema a más velocidad de lo que la ha hecho hasta este momento. Y de tal manera que podamos ir prestando un mecanismo de apoyo
al conjunto de la sociedad, a los sectores que han de entrar con mayor impulso en este proceso de renovación, de tal manera que se convierta también en una herramienta útil para acompañar al proceso del redimensionamiento de la política energética relacionada con la movilidad con carácter general. Pero no obstante, sé que mi colega secretaria de Estado de Energía tiene en estos próximos días algunas comparecencias públicas también, a la cual emplazo a que le trasladen las preguntas en el ámbito energético. Pues si le parece, me voy a saltar la siguiente porque le hacen otra pregunta sobre eficiencia energética y como bien usted dice, pues si tenemos ocasión con la secretaria de Estado, pues se lo plantearemos a ella porque, bueno, hablan del tema del famoso borrador del objetivo de rehabilitar 100.000 viviendas, ¿no? Bueno, también una de las cosas, otra persona hace una reflexión, ¿no? Que usted lo ha dicho, ¿no? Pues se ha hablado mucho durante este confinamiento provocado por la pandemia, la reducción de la huella humana en la naturaleza, pues todas esas imágenes que usted pues, ha dicho, ¿no? Pues que veíamos los delfines en Venecia, los ríos limpios, menor contaminación. Bueno, me gustaría que compartiera con nosotros una reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué lecturas hace Hugo Morán, ¿no? De esta lección que nos da la naturaleza cuando no la maltratamos, ¿no? Que ha sido todo un impacto para todos nosotros, ¿no? Cómo ha surgido, cómo ha vuelto a ocupar esos espacios que antes teníamos. Es una pregunta que me ha pasado uno de los asistentes. Bueno, hay una enseñanza añadida que nos ha hecho muy visible el periodo de confinamiento, y es que tenemos que repensar nuestro protagonismo en la naturaleza. Habíamos llegado a la conclusión de que éramos dueños de la naturaleza. Nunca lo hemos sido, nunca lo fuimos. Somos parte de la naturaleza. Nuestro papel en el ciclo de vida puede desempeñarse en dos direcciones. Una, en el de asumir que nuestro papel pasa por contribuir a que el ciclo de vida no se destruya, y con ello estaríamos garantizando una mayor calidad de vida, una mayor expectativa de vida para la especie humana, que es una especie más del sistema, o bien despreciar el papel reducido que tenemos en ese ámbito y con ello poner en riesgo nuestra propia capacidad de desarrollo hacia el futuro. Si conseguimos aprender que efectivamente, o volver otra vez a aprender que nosotros no somos dueños de la naturaleza, sino parte de la misma, probablemente estaríamos en condiciones de asentar las bases de un nuevo modelo de desarrollo. Hasta ahora hemos vivido sobre el axioma de que el crecimiento ilimitado es el que garantiza a su vez un crecimiento del PIB también ilimitado y por lo tanto eso se traduce en una mayor calidad de vida. No ha sido así, de hecho no es así. El crecimiento ilimitado, cuando sobrepasa el umbral de la capacidad de reposición, deja de ser desarrollo y se convierte en un riesgo. Lo hemos visto ahora, lo estamos viviendo. Con lo cual, hemos de modificar ese patrón y saber que no es el crecimiento el que debe de presidir la acción de la economía, sino que debe de ser el desarrollo el que debe presidirlo. Por lo tanto, si asumimos que en la gestión razonable del capital natural están las bases de la prosperidad sostenida en el tiempo, yo daría por bueno el enorme drama que ha supuesto el tránsito por esta pandemia. Bien, hay varias preguntas que le formulan sobre el tema del impacto, bueno, se las resumo, ¿no? Pero por decirlo muy brevemente, el impacto de la regulación en la competitividad de las empresas, ¿no? Como pues esa idea que subyace de que un exceso de regulación lo que puede suponer, por una parte, todo el impacto positivo pues en nuestro medio ambiente, en nuestro clima, etcétera, en la descarbonización, pero por otra parte puede ser un exceso de carga sobre la eficiencia y la competitividad. Me decía una persona hace un momento en un mensaje que me mandaba, decir, bueno, es un poco la filosofía de la administración de Donald Trump, ¿no? Nosotros perdemos competitividad si metemos mucha regulación medioambiental. ¿Cuál es la idea que tiene el secretario de Estado sobre esta idea que, pues, quieras que no, está cuajando, ¿no? Al menos es la impresión que yo tengo aquí. Mire,
la desregulación es el peor enemigo para la actividad económica. La desregulación acaba introduciendo comportamientos perversos que el propio sistema, que el propio mercado es incapaz de corregir. Allí donde no hay regulación, impera la ley de la selva, y donde impera la ley de la selva es imposible garantizar la seguridad jurídica, que es la que da estabilidad a cualquier sistema económico. Pero es verdad que los excesos no son buenos. Igual que la desregulación es probablemente el peor acompañante que pueda tener la economía en la búsqueda de la seguridad hacia el futuro, la hiperregulación tampoco contribuye a incentivar el emprendimiento. Por lo tanto, la perfección está en el equilibrio, pero teniendo en cuenta siempre que por muy legítimos que sean los intereses particulares o los intereses sectoriales, siempre el interés general debe de prevalecer por encima de estos. Es más, ni siquiera la suma de los intereses particulares o de los intereses sectoriales tiene por qué corresponderse necesariamente con el interés general. Y en el único ámbito en el cual es posible disponer un análisis lo más objetivo posible de lo que significa el interés general es en el ámbito de la gestión pública. Por lo tanto, yo creo que lo que debe de tener interiorizado el mercado en su conjunto es que la mejor de las garantías para la predictibilidad que la actividad económica busca en su conjunto, para garantizar la seguridad jurídica, es una regulación adecuada. Y es verdad que a lo largo del proceso de gestión del estado de alarma hemos ido encontrando fallas en los sistemas de regulación porque sencillamente los sistemas no están preparados para situaciones desconocidas y en algunos casos les falta flexibilidad de respuesta. Pero tengan ustedes en cuenta que en último término y cuando empiezan a hacerse visibles los efectos de la pandemia más allá de los dramáticos efectos en la salud y estos se trasladan a los efectos en la salud de la economía, la primera voz que se ha escuchado es la de solicitar el auxilio del Estado, el auxilio de lo público, el del ámbito que establece los mecanismos de regulación. Tengámoslo en cuenta. Si no somos capaces de contar con un sistema público robusto que incorpore mecanismos de regulación adecuados, no seremos capaces de dar respuesta a situaciones críticas como la que hemos vivido en estos momentos. César, sí, me gustaría aprovechar porque al hilo de esta última pregunta. Antes quiero hacer un comentario. Me ha parecido muy interesante el análisis del agua residual como indicador sanitario y mecanismo de alerta temprana para pandemias. Creo que eso es un éxito y un acierto totalmente, ¿no? Y yendo a la pregunta, hemos escuchado que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pues, ha pasado ya a tramitación parlamentaria y va a ser, entiendo, el pilar sobre lo que vamos a construir toda esa base y toda esa regulación. Entonces, quería un poco saber qué tiempos manejamos, es decir, cuándo se prevé que podamos tener toda esa estructura regulatoria en funcionamiento sobre la que construir todo este modelo energético y toda esta transición energética, ¿no? Si el tránsito parlamentario discurre con normalidad, yo no descartaría que pudiese concluir su tramitación antes de que concluya el año. Y creo que sería bueno que la ley adquiriese rango de tal dentro del año 2020. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se convierte en una herramienta básica para gestionar algunos de las herramientas de impulso económico que la propia Unión Europea en estos momentos está debatiendo. Necesitamos un marco de referencia que traslade seguridad a la hora de tomar decisiones sobre el destino que han de seguir los fondos de reconstrucción que se van a poner al servicio de la recuperación económica y social. Si tenemos ese marco estable, será mucho más sencillo de gestionar, porque tendremos un marco compartido para el conjunto de las administraciones
para los sectores productivos y para la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto nos ahorrará muchos debates a la hora de explorar las medidas, el destino de esas medidas, en qué términos de priorización se establecen. Creo que si el tránsito parlamentario discurre con normalidad, podría estar aprobada y vigente antes de concluir el año. Muy bien. No sé si, Arturo, ¿tienes alguna pregunta más? No, perfecto, muchas gracias. Perfecto, vale. Secretario, hay una pregunta en relación con este tema de la regulación y se lo pregunta también otro periodista. Pues vamos, usted lo ha explicado muy bien, el tema de la desregulación, de los excesos y tal. Hay un decreto de la Junta de Andalucía que ha salido ahora, por la cual el gobierno andaluz ha liberalizado, por entre comillas, la protección ambiental. ¿Usted qué opina de esta ley de la Junta? Mire, vamos a ver, Europa ha marcado un principio, de hecho lo viene marcando desde hace tiempo y esto ha formado parte también de los debates a nivel internacional en las sucesivas conferencias sobre cambio climático y también sobre biodiversidad, que es el principio de no regresión. Es decir, en materia de regulación ambiental, siempre hemos de aspirar a mejorar, a incorporar nuevas exigencias, más ambición en los procesos de control de la gestión de los recursos naturales. Nunca a devaluar nuestra propia capacidad de exigencia. ¿Por qué? Porque devaluar las garantías ambientales implica incorporar nuevos riesgos al sistema. Y enlazando con la pregunta anterior, creo que es necesario alinear todas las normas de país en un objetivo único y convergente, que es el de garantizar una salud adecuada de nuestros recursos ambientales para que estos se constituyan en la base más sólida de garantía de la salud pública y, por lo tanto, en la base más sólida para garantizar la salud económica. Creo que es necesario repensar esa especie de inercia que en anteriores crisis de forma intuitiva se puso en marcha, que es la de, bueno, para facilitar una recuperación económica más rápida, lo que hay que eliminar son trabas. Y, por desgracia, durante mucho tiempo se ha venido asumiendo que las exigencias ambientales se convierten en trabas para la economía. Si somos mínimamente inteligentes, hemos de reconocer lo que yo al principio decía. Sobre la seguridad ambiental se edifican todo el resto de seguridades que el conjunto de la humanidad precisa para su desarrollo. Si debilitamos la seguridad ambiental, debilitamos el resto de esas seguridades. Por lo tanto, yo creo que el conjunto de las administraciones debemos de ser consecuentes con el camino que se abre hacia el futuro. No podemos responder a esta crisis igual que hicimos frente a crisis anteriores, porque en aquellas decisiones del pasado se han ido larvando estas consecuencias de alcance global que en estos momentos estamos padeciendo. Y por último, creo que sería conveniente reflexionar sobre el mensaje que está trasladando Bruselas en relación con la aplicación del Fondo de Reconstrucción. El Fondo de Reconstrucción se construye, valga en este caso la redundancia, sobre un principio de reconstrucción verde. Si nosotros dejamos a un lado los principios de la gestión ambiental, considerándola como un estorbo, lo que estaremos será minorando nuestras posibilidades, nuestra capacidad de acceso a esos recursos de cara a la reconstrucción. Por lo tanto, repensemos en el conjunto de las administraciones cuál debe de ser el papel de las garantías ambientales hacia el futuro en el conjunto del sistema normativo. Bien, tengo que avisarle, don Hugo, que tenemos muchísimas preguntas. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Usted tiene todavía un poco de margen? Tengo algún margen, sí. Margen, vale, pues le voy a lanzar algunas más. Hay una que le pregunta José Ventura Zarza sobre el tema de la costa, ¿no? Le pregunta sobre los plazos que tiene el gobierno para disponer de una hoja de ruta y un marco normativo claro y estable para el desarrollo de las tecnologías marinas en España. Yo entiendo que tiene que ver con temas de generación eólica. Y luego otra pregunta, ¿qué aspectos medioambientales cree usted que debe considerar el nuevo marco normativo que desarrolle la generación eólica marina en España? ¿Y cómo se
compatibiliza el desarrollo de esta tecnología limpia con la protección del litoral? Yo creo que es una pregunta bastante interesante, sobre todo para intentar equilibrar las dos cosas, desarrollo de la eólica marina y a la vez proteger la costa. Con carácter general, para este modelo concreto, que es la eólica offshore, pero también para la regulación del sistema del binomio agua-energía o para la compatibilización de la capacidad de generación, especialmente de la fotovoltaica, sobre suelos, hemos puesto en marcha un grupo de trabajo mixto entre la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, mediante el cual pretendemos trasladar escenarios de certidumbre en la toma de decisiones, especialmente de los promotores de este tipo de energías. Porque es verdad que se considera que la producción de energías limpias sustituye al 100% los riesgos de impactos ambientales que las energías convencionales han venido manifestando a lo largo de su historia. Pero no somos plenamente conscientes hasta el momento en el que se pone en marcha el desarrollo de estas energías renovables, que también necesitan de ocupación de suelo, de ocupación de espacios, que producen impactos y que estos deben de ser convenientemente regulados. No podemos ir por detrás de la expansión de las inversiones de tal manera que luego volvamos a los errores del pasado. Y en ese sentido, hace ya algunos años, no pocos años, se diseñó un mapa de expectativas, de posibilidades de desarrollo de la energía eólica offshore que se puso a disposición de los promotores, con consideraciones ambientales de todo tipo. Es verdad que España no dispone de una plataforma continental en aguas marinas lo más adecuada para el desarrollo de lo que se entendía como la energía eólica convencional offshore. Y que en aquellos momentos estaba muy poco explorada la energía eólica sobre plataformas flotantes. Hoy en día esta tiene ya un desarrollo tecnológico bastante mayor, bastante más avanzado, y las expectativas que se abren para su desarrollo en nuestro país son también bastante más halagüeñas que las que teníamos en aquellos momentos, ¿no? Con lo cual podemos darle al sector unas expectativas de desarrollo razonables hacia el futuro, y en ese proceso espero que tanto para esta energía concreta, para esta tecnología concreta, como para el resto de tecnologías renovables, esperamos darle al sector en su conjunto una certidumbre de capacidad de inversión en un tiempo inmediato. Ahí, la verdad es que tiene que tener unas 60 preguntas y es imposible comprimir todas, y las vamos a reducir, vamos a hacer unas pocas nada más y ya está, porque es imposible. Luego se las pasaremos si le parece a través de su secretaria. Hay una pregunta sobre el tema del agua que le hace también un asistente, y entonces cita unos datos de su ministerio que no sé si serán correctos, usted ya me lo dirá. Dice que en España hay, según él, 500.000 de pozos ilegales con una extracción anual de 7.000 metros cúbicos al año, que según él pues es el equivalente al consumo de casi 58-60 millones de habitantes, el consumo anual, ¿no? Entonces, lo cual es una sangría, ¿no?, para nuestras reservas hídricas. No sé si es correcto, pero la pregunta que le hace él es ¿qué medidas son necesarias adoptar para reducir esta situación de sangría hídrica? Pues mire, la primera medida, porque se manejan datos que en muchos casos son o bien intuitivos o bien parciales, ¿no? Tenemos un déficit de información respecto a las aguas subterráneas. De hecho, las aguas subterráneas forman parte de uno de los elementos centrales de debate en las que en estos momentos se centra la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo. Planes hidrológicos que que debemos tener operativos a finales del año 2021. En estos momentos está en trámite de participación pública el avance de los esquemas de temas importantes, ¿no? Y las aguas subterráneas para un país como el nuestro, que está expuesto a
a los sobreimpactos de la crisis climática en una franja de las más vulnerables a nivel mundial, el contar con una adecuada gestión de los recursos hídricos subterráneos es capital. Y en estos momentos no contamos con esa herramienta. No contamos con esa herramienta porque no están integrados en el conjunto de la gestión del sistema de las confederaciones hidrográficas. Con lo cual estamos empeñados en estos momentos en poner en marcha un mecanismo de control y gestión de aguas subterráneas que incorporen en su conjunto al sistema una mayor resiliencia. A partir de ahí hemos de adaptar la normativa y la capacidad de toma de decisiones del conjunto de las administraciones con esas herramientas que tenemos que poner al servicio de la gestión hidrológica en su conjunto. Pero sí es cierto que en estos momentos se está produciendo una explotación de los recursos subterráneos en no pocos espacios territoriales del país por encima de la capacidad de reposición del sistema. Sí. Bueno, hay muchas más preguntas, ya se lo voy a ir diciendo ya rápidamente, ¿no? Hay una persona, Eva Rodríguez, de la COE, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que le pregunta ¿para cuándo va a estar el primer plan trienal de la economía circular y si será a través de consulta pública? Sí, por supuesto. Todos los planes trienales vamos a someterlos a una participación pública, como no puede ser de otra forma, porque en la filosofía de la propia estrategia de economía circular España 2030 se pretende que, ya que vamos a caminar hacia un cambio sustancial de nuestros patrones de producción y consumo, es necesario que el conjunto de la sociedad y de los sectores productivos participen activamente en ese proceso de diseño. Estamos ya en estos momentos iniciando el trabajo del primer plan trienal, que nos debe de llevar hasta el año 2023, 21, 22, 23, con lo cual deberíamos de tenerlo activo, listo para su aplicación en el año 2021. En ese trabajo estamos ahora mismo y a ese trabajo convocaremos al conjunto de los sectores. Sí. Muy bien. Siguiendo con este tema de la economía circular, hay varias preguntas. Bueno, le voy a hacer un poco el resumen, pero bueno, sobre el tema del cumplimiento de las directivas europeas, ¿no? de residuos, donde son los entes locales los que muchas veces van a llevar la carga, porque ellos son los que tienen la gestión de los residuos, ¿no? Las basuras, ¿no? Y la pregunta que le hace una persona que está aquí es si están preparados los ayuntamientos, estos responsables de gestión de residuos, para este objetivo que nos pone Europa de reducir al mínimo el echar los residuos a los vertederos. Usted que ha estado pues, muchos años, ¿no? en gestión municipal, ¿piensa que sus antiguos colegas pues, están preparados para este objetivo? Con carácter general y sin hacer la especificidad de los ayuntamientos que forman parte sustancial del sistema de gestión de residuos, España no está preparada, no lo ha estado. De hecho, somos uno de los países que en estos momentos más alejados estamos del cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos. Esto nos obliga a hacer un sobreesfuerzo primero, para cumplir con los objetivos en los cuales en estos momentos no estamos alineados y para anticipar el cumplimiento de los objetivos a futuro. Lógicamente, la primera de las herramientas para poder habilitar de alguna manera una certidumbre de cumplimiento de objetivos son las herramientas normativas, y junto con las herramientas normativas habrá que implementar los mecanismos de apoyo al conjunto de los agentes que participan en el proceso. En esa línea se ubica en primer término la estrategia de economía circular con un objetivo muy claro de principio, que es que será más fácil de cumplir los objetivos cuantos menos residuos generemos. La estrategia de economía circular no intenta dar una respuesta a la gestión del statu quo actual, sino modificar sustancialmente el statu quo. Necesitamos generar menos residuos para poder tener capacidad suficiente, tanto económica como tecnológica, para gestionar los residuos resultantes. Y además que la gestión de estos no responda a los criterios convencionales con los que se ha venido haciendo a lo largo de décadas en nuestro país. Hemos de eliminar de nuestra cultura la herramienta del vertido, la herramienta del vertedero. Debe de desaparecer de la cultura de la gestión de residuos en nuestro país. Los ayuntamientos van a necesitar un esfuerzo, al igual que el resto de las administraciones, de adaptación al nuevo modelo de gestión de residuos. Y en nuestra voluntad está acompañar
en ese proceso al conjunto de las administraciones locales. Han participado muy activamente en los procesos de elaboración tanto de la estrategia de economía circular como en el diseño del anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, y lo han hecho en la medida en la que entienden que cuentan con capacidad para cumplir con esos objetivos en los horizontes de calendarios que nos hemos marcado. Bien, ya vamos a terminar porque nos hemos pasado de tiempo, pero hay muchísimas preguntas que tienen que ver con cómo reducir el impacto medioambiental, con una cuestión que usted ha comentado, que es el cambio en los patrones de movilidad. Hay varias preguntas sobre el tema de cómo se puede potenciar, por ejemplo, el ferrocarril de cercanías, que es uno de los menos impacto de huella de carbón tiene. Y luego varias preguntas también sobre algo más simple, que tampoco se ha hablado mucho, pero que lo hemos visto también en la pandemia, el modelo de teletrabajo, y que nos hace cuestionar si son necesarios tantos desplazamientos que lógicamente tienen impacto en la huella de carbón, ¿no? Entonces son dos temas, bueno, pues un medio de transporte como es el ferrocarril y otro como a lo mejor también habría que repensar este modelo que hemos visto de teletrabajo, pues que a veces ha sido obligatorio por el confinamiento, pero que a lo mejor se debería explorar ciudades como Madrid, Barcelona, las grandes urbes, que pues tendrían menos contaminación. ¿Cuál es el pensamiento de Hugo Morán sobre estas dos cuestiones? Bueno, son realidades interconectadas. Incluso me atrevo a incorporar una tercera a la cual hacía mención en mi intervención, que es la de la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es fundamental. Nos movemos, como somos seres gregarios, pues acostumbramos a incorporar mecanismos de comportamiento gregario. Nos movemos todos al mismo tiempo, en la misma dirección, para hacer las mismas cosas. Primero, hay muchas de esas cosas que hacemos, para las que necesitamos movernos, en realidad podríamos hacerlas sin desplazarnos. Y la experiencia de estos meses nos lo ha demostrado. Con lo cual, ahí ya estaríamos introduciendo un elemento de minoración del impacto de la movilidad en la calidad de vida, especialmente en las ciudades. Y luego vamos a los modos de transporte. El Ministerio de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana estaba trabajando en la fase final de elaboración de la Ley de Movilidad, ¿no? De la Ley de Movilidad Sostenible. Ha tenido que volcar todo su esfuerzo durante estos meses en la gestión de la crisis sanitaria, pero retoma, lo ha hecho público el ministro hace unos días, retoma los trabajos en la elaboración de la ley. Y es verdad que somos un país, no sé si por cultura mediterránea o por qué razón, que divergemos bastante de los modos de transporte de los países de nuestro entorno en la Unión Europea. Y por alguna razón el ferrocarril ha estado a espaldas de nuestras vidas durante muchísimo tiempo. Es evidente que el ferrocarril tiene que recuperar un protagonismo que nunca debió de perder, y para eso necesitamos que el conjunto de la sociedad entienda que probablemente se trate de uno de los mejores aliados para conseguir unos niveles de calidad de vida mayores. No solo en el transporte de viajeros. Tenemos un enorme déficit de usos ferroviarios en el transporte de mercancías. Ese es uno de los tránsitos que hemos de hacer en los próximos años para mejorar nuestra capacidad de respuesta si queremos alcanzar los objetivos que nos marcamos de neutralidad climática al año 2050. Bueno, pues muchísimas gracias, don Hugo. Pues la verdad es que ha sido un coloquio muy interesante, pues con aportaciones, ¿no? Y con proyectos sobre todo que tenemos en breves fechas, ¿no? Pues con mucho calado para reconstruir una España y una Europa más verdes, y sobre todo también con lo que usted decía, ¿no? Que sirvan de palanca para esa reconstrucción económica, ¿no? Que nos ha dejado en mala posición pues este virus, ¿no? Esperemos que además de estar más fuertes, pues nuestro entorno, como decía usted, pues esté más cuidado, más limpio. Y nada, de nuevo, enhorabuena por su exposición. Ha sido un placer tenerle con nosotros en nuestro foro por segunda vez. Esperamos contar con usted de nuevo más adelante. También quiero dar las gracias a Arturo Buenaventura, director de Agua y Medio Ambiente de Martel, empresa que nos ha querido acompañar esta mañana, y a todas las personas que he visto que en total han llegado a unas 200 que nos estaban asistiendo en directo entre las dos plataformas. Muchísimas gracias, secretario, y esperamos contar con usted otra vez en el futuro. Esperemos que sea así. Ha sido un verdadero placer. Por supuesto que cuentan conmigo en cualquier otra ocasión futura.
Sí, qué lástima porque, ya, como me está diciendo, pues por lo menos había unas 30 o 40 preguntas más que no nos ha dado tiempo. Pido disculpas a todos. Además, este tema es muy, muy diversos y además me llama la atención que muchas de ellas eran sobre energía. He dicho, bueno, si tenemos la ocasión de invitar a doña Sara, ¿no? Pues para que venga a hablar a este foro, pues de todos modos ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas Gracias gracias, a buen día. vosotros también. Vale, pues hasta luego. Adiós.